Yolanda Batallé, bienvenida al Fin de Financiero, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Yo me alegro mucho de que estés aquí porque te encontré un poco de casualidad cuando en diciembre pregunté a Twitter, porque en Twitter siempre hay gente que lo sabe todo, Sí, y Twitter haz tu magia, ¿no? Twitter haz tu sí, magia. y la hizo. Yo estaba buscando un libro de liderazgo femenino, porque no conocía ninguno y me hacía falta. Y un amigo común me recomendó el tuyo y además te etiquetó y tú hablaste conmigo y fuiste muy amable y entonces los Reyes Magos me trajeron este libro que es muy pequeñito pero telita, ¿eh? Telita. Porque es un libro, mira, no sé si seguro que ya te lo han dicho, pero por un lado lo quería leer del tirón, era como, no lo puedo dejar, pero hay tanto que reflexionar en cada página, ni siquiera en cada capítulo, en cada página que digo, no, no, pero lo tienes que dejar y reposar un poco, no puedes leer esto del tirón. Y así que he estado unas cuantas semanas con él, sí, sí, aunque lo podía leer en una tarde, pero no, estaba ahí reposándolo. Qué bien, qué bien. Ujú. Y te agradezco mucho. Entonces, la primera pregunta es obligada. ¿Qué tienen que ver las abuelas con el liderazgo? Todo, o casi todo. Me ha encantado eso. Me gusta, Laura, que digas que es un libro que ibas, ¿no? Poquito a poco, porque yo lo escribí también como libro que nos acompañe, ¿no? Un poco libro que te puede acompañar en cualquier momento, libro para volver. Y desde que salió me piden muchísimas sesiones de coach de distintos sectores, tanto de educación como médicos, pero también familiares. O sea, hay muchas personas Oh, que me han dicho, ostras, yo no soy directora ni quiero serlo, pero muchas de estas cosas, o ni, no soy director ni quiero serlo, pero muchas de estas cosas las aplico a mi gestión del día a día, a la familia, y al final es que todos de una manera u otra lideramos, ¿no? Ya ujú, sea a más pequeña o a mayor escala. Entonces, con esta idea, clarísimamente nuestras abuelas, ¿no? Que al final son las abuelas de todas y de todos, hacían un trabajo de liderazgo brutal. Yo, de hecho, en el libro pongo como referencia, tú tienes la edición castellana, yo tengo aquí la catalana, pongo como referencia a mi yaya, ¿no? Mi abuela, porque éramos una familia súper numerosa, de muchas hijas, muchas nietas, todo mujeres, y todas íbamos allí en cualquier momento a comer, a cenar, a desayunar, nos quedábamos a dormir, y ella lo hacía posible, ¿no? En un pequeño pisito del barrio de Gracia de Barcelona, lo hacía posible, y lo mejor es que lo hacía que no lo notábamos, ¿no? Que yo creo que es parte de la buena gestión, del buen liderazgo, de la buena dirección, es que parezca fácil cuando en general es muy difícil ujú. y casi que no se note, pero a mí lo que me gusta más de cualquier empresa, proyecto, ya sea empresa privada, que casi siempre he dirigido empresas privadas, o una institución pública, también los 3 años dirigí en el Instituto Ramón Llull, lo que más me gusta es cuando vienen las personas, viven cualquier experiencia allí, una reunión, una colaboración, y cuando se van me dicen, ostras, qué buen ambiente. Y esto, que parece que es como natural, ¿no? Lo que los ingleses dicen, it's given for granted, ¿no? Se da como, no, no, esto cuesta muchísimo y cuesta tiempo y cuesta estar allí y cuesta escuchar, observar, regalar tiempo, hacer crecer a las personas. Entonces yo creo que las abuelas también podían ser abuelos, pero en mi caso han sido las abuelas y especialmente una, era lo que hacían de manera natural, ¿no? Y en mi vida que he trabajado en muchas empresas, tanto aquí como en distintos lugares del mundo, podía haber cogido de referencia, pues, directoras, directores que he tenido, algunos y algunas muy buenas, otros muy malos, pero que todos puedes aprender, ¿no? De los malos dices, mira, esto no lo voy a hacer, pero lo observas, lo ves. Pero en vez de hacer esto, estos referentes que podía haber tomado de California o de África o de cuando vivía y trabajaba en Inglaterra o de aquí, preferí que el referente más importante fuera la casa de mi abuela y su cocina, que era como la sala de máquinas, ¿no? Como el equipo de producción de un proyecto, o el equipo de gerencia o el liderazgo, porque me parecía que de una manera supuestamente intuitiva y fácil, pero que no tenía nada de intuitivo ni de fácil, sino que había mucho trabajo y mucha experiencia allí,
hacen las abuelas. Y eso te lo has llevado luego a tu trabajo, que además comentas en el libro que vas cambiando, que te gusta ir de un sitio a otro. Esto también es un poco como que va en contra de todo lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Que es llegar a un sitio y quedarte allí. Sí, no, yo pienso que para desarrollar un proyecto sí que es necesario un tiempo y en mi experiencia, que ahora tengo 51 años y llevo trabajando desde los 16, o sea, ya pronto serán 40 años, para desarrollar bien un proyecto es necesario entre 6 y 9 años, ¿no? Entre Ujú. 5 y 9 años. Entonces, creo que es bueno poder estar este tiempo. Uh, Llegas a un sitio, tienes las capacidades. El primer año es muy importante porque puedes sobrevolar todo, todavía ves, estás dentro, pero tienes la capacidad de ver desde fuera, puedes aportar todo lo que has aprendido, puedes potenciar lo que es bueno de ese proyecto, de esa empresa, pero a la vez ser capaz de decir, no, esto tenemos que cambiarlo, esto hay que hacerlo así. Y entonces pues vas evolucionando en tu estrategia y yo creo que sí que llega un punto que cualquier directora, cualquier director, aunque hagas lo más bueno que sepas y lo estés haciendo bien y estés aportando de todo, hay un momento, y a mí me acostumbra a pasar o lo acostumbro a observar a partir de los 7 u 8 años, que creo que igual que llegas a un lugar, es bueno buscar relevos, ¿no? Siempre que creo equipos, me gusta que me complementen y con el paso del tiempo en esos equipos pensar, mira, esta persona Ujú. posiblemente sea la que le puedo pasar el relevo, ¿no? Y entonces hay un momento que cuando sí, que tú estás en tu zona de confort y podrías estar allí ad eternum, ¿no? Pero que llega un momento que te das cuenta que seguramente todo lo que podías aportar, todo lo que ya has conseguido que ese proyecto crezca, mejore, todo lo que has compartido con el equipo, ya es bueno que pases ese relevo a alguien pues, que pueda aportar nuevas cosas y potenciar las tuyas y tú vayas a otro reto. Y esto en el mundo anglosajón, donde he trabajado también y vivido y estudiado muchos años, es bastante habitual y normal desde hace ya mucho. Ujú. Y me he dado cuenta que en los países latinos cuesta más, porque ocurre esto que tú dices, Laura, que la gente no llega a una situación de poder o de responsabilidad, de liderazgo, y se cogen a la silla, ¿no? Y lo único que les preocupa es su lugar, pero claro, eso no es lo importante. Lo importante es el proyecto, no Ujú. tú cogerte a una silla y no soltarla nunca más, sino Ujú. potenciar proyectos, tú y el equipo y las personas que los forman a crecer con aquello y llega un momento que ir a sembrar a otro lugar. Yo esto lo tengo muy claro porque creo que si no es así, incluso habiéndolo hecho muy bien, yo creo que un señal, a menos que la empresa sea tuya, que es otro tema, si tú eres la propietaria, pues es otro tema, obviamente, pero incluso así, yo creo que llega un momento que cuando tú no distingues entre tu persona y el proyecto, es decir, cuando tú piensas que aquello eres tú, el tipo de Ujú. empresa que sea, empieza a haber un problema. Ujú. Porque sí que creo que es importantísimo entender que puedes crear un equipo o encontrártelo y hacerlo crecer contigo, pero que no es tu equipo, sino que tú formas parte también de ese equipo. Y que igual que todos, pues llega un momento que tú ya lo habrás dado todo y que está bien ir a otro reto. Y yo lo he vivido así y lo observo así. Y también he observado que las personas que se resisten a esto llega a un punto que aunque hayan sido buenísimas para aquello, empiezan a no serlo. Y creo Ujú. que igual que es muy importante la llegada a las empresas, a las instituciones, a los proyectos, también es importante darte cuenta que hay un momento que está bien pasar este relevo. Ujú. Tanto para el proyecto que pueda renovarse como también para ti, ¿no? A mí me También, pasa, por ejemplo, clarísimamente. que llega un momento que no sé si es que me aburro de las cosas, pero tengo que empezar algo nuevo. Claro. El problema es que yo a veces empiezo cosas nuevas sin dejar las antiguas y al final no puedo llegar a todo. Sí, Oye, esto que hablamos no es nada fácil, ¿eh? O sea, no, no lo el es. let it go, ¿no? El de ser capaz de dejar,
cuando te has implicado muchísimo, incluso a veces cuando has parido aquel proyecto de cero, ¿no? O sea, cuando eres la fundadora, no es nada fácil, pero yo creo que es bueno. Sí. Sí, yo estoy justo en este proceso de aprender esto, ¿no? Porque mis proyectos en mi caso sí que son todos míos, porque como yo, mi prioridad siempre ha sido poder educar a mis hijos en casa y para eso tengo que poder estar presente, entonces yo no quiero trabajar por cuenta ajena ni en un proyecto propio, pero que me absorba todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, como son mis proyectos y cuesta mucho arrancarlos y cuesta mucho que funcionen y de repente es como, ojo, pero necesito ya pasar a otra cosa, pero tampoco quiero dejar esto, es como que he puesto algo en marcha que ahora, ¿qué hago con eso, no? Y a veces sí que es un poco difícil. Tú además hablas de dirección más que de liderazgo, supongo que eso es por algo, y te quería preguntar si, porque también has dicho, llega un momento en que en un proyecto puedes ver a quién le puedes pasar el relevo, lo cual también es muy bueno para no ver a la gente como tu competencia o como un peligro para ti y no dejar al final que el equipo se desarrolle por el miedo a que te quiten de tu sitio, ¿no? Y por eso también me gusta mucho esta idea que dices tú de no es mi equipo, yo soy una parte de este equipo y mi rol es de directora, como podría ser alguna otra cosa. Y creo que es un cambio de mirada muy interesante porque hace esto, hace que al final que colabores, que trabajes realmente en equipo, que no te pongas como por encima. La pregunta es, ¿todo el mundo puede tener este rol? ¿Es algo que se aprende o venimos de fábrica con algo ya? Sí, yo creo que requiere mucho trabajo personal. Es decir, pienso que dirigir, liderar, la herramienta principal eres tú misma. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que trabajar a ti misma y que a menudo del equipo la persona más difícil de entender para ti es tú misma. Entonces Sí. hay un trabajo, yo creo, de autoconocimiento, de trabajo personal. Yo en el libro hablo de la meditación porque a mí, que llevo más de 25 años meditando, me ha ayudado mucho. Y hay otra revolución, que esta es difícil también, muy difícil, que es lo que me gusta llamar la revolución de la generosidad, que tiene muchísimo que ver con esto que tú, Laura, estabas comentando y que a mí en algunos momentos me ha sorprendido mucho comentarios que casi siempre me los han hecho algunos hombres con poder. Por ejemplo, yo cuando llego a un lugar y puedo crear equipo, siempre busco colaboradoras y colaboradores que me complementen, que nos complementemos y que sepan más que yo en aquello que van a desarrollar, porque al final yo considero que la directora es como una directora de orquesta, es decir, tú no tienes que saber de todo, lo que tienes es que entender, identificar quién es bueno con cada cosa y potenciarlos y tú ser capaz de gestionar todo aquello bueno, como una orquesta, ¿no? O también como un entrenador de fútbol, si te gusta el fútbol, ¿no? Un buen entrenador no tiene que saber, o sea, está bien si lo has vivido, es decir, yo en general dirijo proyectos culturales, muchas de las disciplinas o de las personas con las que trabajo hacen trabajos que yo he hecho antes. Entonces sí que esto ayuda, evidentemente, porque lo has vivido. Pero volviendo a tu reflexión, que es muy buena, a mí siempre me ha gustado rodearme de gente que yo creo que es mejor que yo en sus especialidades y sí que ha habido compañeros directores que me han dicho, uy, pero ¿no te da miedo que esta persona te sustituya, bueno, o te apuñale o te traicione? Y claro, digo, no, porque si alguien te tiene que traicionar, te traicionará igual. Es decir, vivir con miedo, yo es una cosa, todos tenemos miedo, todos tenemos inseguridades, todos tenemos, y por esto hablo del trabajo personal, porque claro que todos tenemos inseguridades, pero es que no sé, en mi experiencia y en mi forma de entender los proyectos, no sirve, no sirve, es decir, no, que te puede ocurrir esto, seguro, que me ha ocurrido alguna vez, también, yo he tenido miembros de mi equipo directivo que me han traicionado, pero no pasa nada. Y cuando esto ha ocurrido, algunos de estos hombres que me decían, Yolanda, ¿no ves que eres demasiado generosa? Me decían, ¿ves? Es que ha ocurrido y digo, no nos equivoquemos, o sea, que esta persona sea un traidor, no, esto no tiene
mandar sobre que yo siga creyendo que la revolución es ser generoso y generosa, porque por una persona que te puede traicionar y que lo haría igualmente, aunque tú estuvieras todo el día sufriendo, lo haría igualmente, hay tantísimas que crecen de esta manera, que generas red, que generas... yo qué sé, afinidades de por vida, que tú te vas a dirigir a otro proyecto, pero que aquellas personas que han crecido contigo siguen allí y acabáis colaborando de tantas maneras, ¿no? Una cosa que me gusta mucho es, ahora, por ejemplo, desde hace un año, poco más de un año, dirijo ONA, este proyecto que es una casa de cultura, casa de las letras y librería, pero inmensa, y que muchas personas de equipos míos anteriores, del Instituto Ramon Llull, de las editoriales, de la universidad, me vienen a visitar y pasan rato aquí y eran personas que yo dirigía en otros proyectos y me vienen a contar lo que hacen y quieren colaborar. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que hacemos. Yo no sé si por un sentido, desde muy joven, tengo muy presente la muerte, ¿no? Que un día nos morimos y ya está. Pero no la muerte como una cosa de miedo a la vida, sino al revés, ¿no? Esas frases de recuerda que hay que morir y por lo tanto recuerda que hay que vivir. Y entonces lo que intento es en cualquier proyecto hacer lo mejor que pienso para aquel proyecto con las personas que creo más adecuadas, y esto es lo que, y disfrutar, porque al final trabajamos todos tantas horas que intento, trabajando mucho, pasarlo bien, ¿no? Disfrutar, porque esto también se nota, sobre todo si son como ahora proyectos abiertos al público, que viene muchísima gente, la gente nota si en ONA hay buen ambiente, y se quedan, ¿no? Les gusta estar en un sitio donde hay buen ambiente. Y todo lo demás, estos miedos, estas inseguridades, esto, lo que hay que hacer es trabajarlo. Pero al revés, no, está fantástico tener personas que diriges, que ves, que tienen unos potenciales infinitos. Es maravilloso, porque aunque tengan potenciales infinitos y sean mejores que tú en ciertas cosas, igual que tú puedes aprender de ellas pueden aprender de ti, ¿no? Porque sí que hay una cosa, por ejemplo, ahora, como te decía, ¿no? Yo tengo ya 51, empecé a dirigir equipos con 20 y pico, o sea, que la primera década, casi todos los equipos que dirigía, casi era la más joven. Y Yolanda Batalle, directora ahora, es mucho mejor directora que cuando tenía veintitantos, o Claro. treinta y tantos, o cuarenta y tantos. Y parte de esto ha sido muchas de las colaboradoras y colaboradores que me he encontrado, y también errores que he cometido y que he dicho, ¿ves esto? Y con lo cual, yo creo que no hay que tener miedo. El miedo hay que escucharlo, observarlo, pero trabajarlo, y no puede bloquear cosas que serán buenas para el proyecto. O sea, yo intento anteponer siempre el proyecto a mis miedos, ¿no? O a mis inseguridades, e intento que el equipo directivo con quien comparto esto y el equipo en general aprenda también a hacer esto. No es nada fácil, ¿eh? O sea, lo que estamos hablando, a veces las personas me dicen, es que parece que es como un punto inocente. No, no. Todo esto es mucho más difícil que el ordeno y mando. Es decir, yo creo que todos, y una persona como yo que hemos nacido en los años 70, he nacido en los años 70, hemos vivido jefes y también jefas de no, tú te callas que no te pago para pensar, no, esto nunca lo vamos a cambiar, uy, esto siempre se ha hecho así. Y esto, claro, es más fácil, pero bueno, es más fácil, pero los frutos son un desastre, porque las personas, vaya, a la mayoría lo que nos gusta es ver que aportamos, es ver que podemos sumar, es ver que se nos escucha, es ver que podemos desarrollarnos, implicarnos y tener también un nivel de responsabilidad. Pero claro, para la directora conseguir esto es más complejo. Lo es, pero si lo consigues es mucho más enriquecedor para todos. Claro. Quiero que nos cuentes cómo empezaste a dirigir y más tan joven, pero antes de eso hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, que es, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque yo nunca habría imaginado de pequeña, además yo soy del 31 de diciembre, y entonces No me digas.
Sí. Yo soy Entonces, del 28 de diciembre. ¡oh, Capricornio! Tozudas, Yo, trabajadoras. santos inocentes, además. Exacto, sí, sí, sí. Pues yo siempre era la más pequeña de la clase. Claro, ¿No? De la generación, en la escuela, en la universidad. Entonces, yo de pequeña era súper trabajadora, que creo que sigue siendo una de mis características, porque, claro, sobre todo cuando eres más pequeña, un año de diferencia que en la misma clase es se mucho. nota, ¿no? Entonces, el esfuerzo ha sido una de las características en mi vida. Yo, no, me gustaba mucho ya de pequeña escribir, soy escritora, pero lo hacía de manera como intuitiva. Ujú. Sí que cogía todos los muñecos, muñecas, todo lo que tenía allí en la habitación y les daba clases, que es una cosa que sigo haciendo. Doy clase desde hace casi 20 años en la universidad, me encanta dar clase, me encanta dar conferencias, pero nunca habría imaginado ni vivir en tantos países, culturas distintas, ni escribir todo lo que he escrito, ni crear editoriales, ni dirigir instituciones, ni estar ahora hablando contigo, ni... Es decir, que sí que pienso mucho que sí que, por ejemplo, de pequeña me gustaba mucho aprender idiomas, me gustaba mucho las matemáticas, también siempre me han encantado las matemáticas, ah, pero tampoco he sido una persona de "Oh, voy a hacer esto", no, la vida sí que era muy curiosa, hablar con las personas y observar siempre me gustaba. Soy la mayor de muchas primas, entonces desde muy pequeña me inventaba juegos para ellas y para todas. Es decir, que de una forma intuitiva sí que estaba como dirigiendo o liderando, inventando historias, ¿no? Ujú. Pero sí que la vida me ha ido llevando, siempre creo que a través de mis pasiones, ¿no? Yo sí que Ujú. soy madre de un hijo que ahora justo empieza la universidad, que también trabaja, y tengo mucha gente joven alrededor, siempre en los equipos que creo me gusta la mezcla generacional, pero me gusta que haya esto, gente pues, muy joven, ¿no? Porque se habla mucho de escuchar a los jóvenes, pero para escucharlos los tienes que incluir en tu equipo, no solo decirlo de manera teórica, ¿no? Entonces, lo que siempre ahora, ya desde esta edad que tengo, digo a la gente joven es que hagan realmente aquello que les apasione y que después Ujú. ya todo irá saliendo, ¿no? O sea, que a través del trabajo y de hacerlo lo mejor que puedas, la vida te va llevando y tú vas escogiendo, a veces mejor, otras peor, pero la verdad es que nunca habría imaginado a los 10 o a los 15 o incluso a los 20 que mi vida sería la que es y la agradezco mucho. O sea, yo disfruto mucho viviendo y trabajando y con todo lo que hago, sí. Bueno, está bien que no tuvieras una idea muy fija porque así te has podido subir en los trenes que han ido pasando y te ha ido mejor. ¿Qué estudiaste? Pues mira, estudié de entrada filología anglo-germánica y en aquella época, o sea, mientras estudiaba filología, trabajé primero de traductora e intérprete en el liceo, en la ópera aquí en Barcelona. Ujú. También trabajaba de ayudante de producción en un programa de televisión española de viajes por el mundo que se llamaba La Tour. Y también en aquella época, muy joven, todavía no tenía ni los 20 años, entré en El Observador, que fue un periódico que duró unos cuantos años y que era como una versión joven de La Vanguardia. Y en aquella Ujú. época, cuando trabajabas más de 3 años en nómina en un medio de comunicación, te colegiaban periodista. Entonces yo acabé Mm. filología anglo-germánica, también colegiada periodista, y después hice el MBA de SADE, el primer año en ESADE y el segundo en UC Berkeley, en California, en Berkeley, en San Francisco, y allí me especialicé en dirección de empresas culturales, no lucrativas, ONGs, etcétera. Y sí que yo creo que una de las cosas que me ha hecho más quien soy, aparte de esto, que me gusta mucho conocer personas y escribir sobre ellas um, el haber vivido y trabajado durante más de 10 años en culturas muy distintas. Yo esto, si lo puedes hacer, lo recomiendo mucho porque te da una visión del mundo también mucho más grande, ¿no?
Mm, claro, Mucho más grande y a la vez que te das cuenta que todos somos personitas que un día nos morimos y ya está, en cualquier sitio, en exacto. cualquier nivel de poder, ¿no? Ujú, Entonces esto te ujú. ayuda muchísimo también a relativizar, a la vez a dirigir. Hay una cosa que no hemos comentado que sí que hago desde muy joven, que es colaborar con distintos medios de televisión, de radio, de prensa escrita, y esto también me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho compartir mis pasiones como estamos haciendo ahora, ¿no? Ya sea Ujú. la escritura, la literatura, el dirigir. Genial. Se nota realmente en tu libro que tienes, lo primero que dices en el libro es, esto no es un método. ¿No? Y se nota que es tus vivencias, lo que has aprendido en tu experiencia y que le das ese toque de, yo lo hago a mi manera, pero a la vez te explico cómo lo puedes hacer tú a tu manera, que eso creo que es una cosa muy difícil de transmitir, porque es bueno, si yo lo hago a mi manera, ¿cómo te explico, digamos, cuál es la base para que tú no me copies lo que yo hago luego concretamente, sino que copies como los principios, ¿no? O sea, me parece súper complicado transmitir esto. Creo que lo fácil es decir, este es el método, esto se hace así, se hace así y tal. Y una cosa que mencionas un poco de pasada y a mí me parece que sería como para que hubiera un capítulo entero de esto, es, tú dices, la regla existe, la regla afecta, la regla se respeta. Yo hace muchos años, yo en 2006, leí un libro que se titula Luna Roja, no sé si lo conoces, que Además, sí, precisamente habla de eso. Eh, Después han salido otros, hay uno de Kate Northrup también sobre este tema, pero yo en ese momento empecé a configurar mi calendario, mi agenda en torno a la regla, que era una cosa que en aquel momento yo ni lo decía, ¿sabes? O sea, ahora lo digo aquí porque ya se ha puesto como de moda, pero yo en ese momento ni se me ocurría decirlo. Me pedían una reunión y yo miraba el calendario y era, va, estos 3 días no, porque están bloqueados para no tener que ver a nadie porque voy a estar ahí en mi cuevita. Y esto que hay tanta gente que no entiende o que no quieren ni siquiera tratar de entender como que no existe, es tan importante el ver la ciclicidad, ¿no? El cómo yo cada semana estoy diferente, entonces no puedo pretender hacer el mismo trabajo y hacerlo de la misma manera todos los días del mes. ¿Cuál fue tu experiencia con esto? ¿En qué momento tú dijiste, mm, no soy un hombre, no tengo que estar igual todos los días del mes y está bien? has dicho dos cosas, Laura, creo súper importantes, o sea que me parece muy enriquecedora tu lectura del libro. Una es esto, que no es un método, es decir, yo ahora te miro, te observo y yo no quiero que seas un clon mío, ni tú, ni nadie que trabaja conmigo. Y para no serlo, lo que yo espero transmitirte es que tú encuentres en ti la directora que quieres ser o la manera de liderar que quieres. Esto es lo que intento potenciar en cada persona. Cuando doy clases de escritura, como escritora que soy, también busco lo mismo. Es decir, yo de hecho no creo que se pueda enseñar a escribir literatura. Lo que sí creo que puedes es ayudar a las personas a encontrar su voz, Uh -huh. que no es mi voz ni la de aquella otro escritor o Sí. escritora. Y en el liderazgo lo mismo, con lo cual esto es súper clave y tú lo has visto muy bien. Y para mí, cuando me piden cursos, sesiones, como te decía, de coach a partir de este pequeño ensayo, y es una cosa que intento potenciar, ¿no? Que cada uno encuentre su manera, ¿no? Por esto también digo que no se puede dirigir fingiendo como no se puede amar fingiendo. O Uh sea, -huh. es imposible porque no se puede vivir fingiendo. Bueno, o se puede, pero entonces tendrás muchos problemas y hay un día que aquello explotará, ¿no? Y esto está muy interesante que lo ligues con la regla, con la menstruación, porque es que es evidentísimo. O sea, yo ya me di cuenta desde muy joven. De hecho, a mí, que a veces a las personas les ocurre al revés, pero a mí la regla no me afectaba o yo no lo notaba hasta que fui madre. Yo fui Uh madre con 31 y di de mamar, todo, etcétera, y después, ostras, me empezó a afectar mucho más emocionalmente,
aquellos días antes y después el día o 2 días así súper fuertes, también estaba como de... Vale. Entonces, claro, esto cuando lo identificas, si tú haces un trabajo solitario en tu casa y tal, bueno, pues tú te organizas, ¿no? Pero si estás dirigiendo equipos o dando charlas públicas o, claro, pero sobre todo dirigiendo personas, es muy importante identificarlo, porque yo en esto que te digo de que ahora soy mucho mejor directora que con 30, es porque alguna vez yo igual me había enfadado con algo o con alguien de una manera desproporcionada porque estaba en esos días antes de la regla y yo todavía no tenía tan claro como ahora o como tú tienes identificado en tu calendario, decir, no, no. Entonces yo, esto a partir de los 30 sabía y lo tenía como tú marcado en la agenda, que esos días, si tenía que decirle algo difícil a alguien, bueno, pues no se lo decía esos días. O si se lo tenía que decir esos días, yo antes hacía un trabajo muy claro de conciencia de decir, bueno, vale, pero díselo desde aquí, o sea, que si te das cuenta que aquello va creciendo, o sea, frénalo porque habrá una parte que será del problema y de aquella persona y tal, pero habrá una parte de... Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Y yo desde muy joven, en esto de tocarme estar en juntas directivas que eran todo hombres, yo la única mujer, mayores que yo, pues yo lo empecé a decir. Llegaba a la junta directiva y decía, hoy tengo la regla. Claro, el primer día me que lo miraban, sepáis. claro, me miraban todos como, ¿qué va? Y yo decía, no, no, mejor ser claros porque, ¿vale? Y entonces, al principio, entre más joven, pero después ya se fueron acostumbrando, pero no como algo malo, porque además yo creo que cuando tenemos la regla o esos días antes, si te sabes escuchar, notas cosas y ves cosas y te indica cosas que igual en el día a día, cuando tú estás en el pico de superenergía, ¿no? Entre regla y regla, y que lo harías todo y que cambiarías, no te das cuenta. Pero está muy bien escucharlo todo. Y, digamos, como mayores consecuencias tienen tus actos, y entonces cuando diriges cosas más importantes, pues las consecuencias son más grandes, sí que es importante decir, bueno, estos días voy a pensar y lo voy a anotar y ya decidiré dentro de unos días, ¿no? Yo creo que esto, que me parece que algunas mujeres, y tú lo has dicho muy claro, estamos haciendo, también los hombres está muy bien que lo hagan, porque tampoco creo que ellos sean tan uniformes y ellos también empiezan a verlo, es decir, que también tienen sus ciclos y sus historias, aunque igual no haya... Sí, pero no está tan claro, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el ciclo de un hombre? Sí, pero yo creo que es que todos se tienen que escuchar, porque me he encontrado con este texto, la verdad que me está dando muchas alegrías, muchos hombres, muchos directores, que me escriben y me dicen, ostras, es que me siento súper identificado con esto y me va muy bien que lo escribas porque todavía por el hecho de ser hombre, ¿no? A mí se me exige como dirigir de unas maneras y yo coincido más con lo que tú estás contando, ¿no? Que por esto a mí el título es este, Atrévete a hacer las cosas a tu manera, cada uno a su manera. Pero el subtítulo, esto, la revolución del liderazgo de las mujeres, a mí me gusta más y la versión inglesa que se está trabajando ahora lo han titulado como la revolución del liderazgo de la diferencia. Porque yo creo que no es de las mujeres. Yo soy mujer, obviamente, entonces yo lo trabajo desde aquí, pero que creo que es más de personas, hombres y mujeres, que llegamos a lugares de responsabilidad, lugares de poder, de liderazgo, donde no se nos había esperado nunca, incluso no se nos había querido, era mejor casi si no llegábamos, que cuando llegamos lo que queremos es no repetir patrones, ¿no? Tampoco anular todo lo que éramos, no, o sea, yo creo mucho siempre que llego a un lugar, lo primero, observar, entender, ostras, esto está bien, pues vamos a potenciarlo, esto no está bien, vamos a cambiarlo, ¿vale? Y creo que es desde estas diferencias, ¿no? Por suerte, cada vez más personas
que no han sido históricamente ya como parecía que venían ungidos para ser directores, ¿no? No, o sea, personas, esto que no se nos esperaba y llegamos a lugares de responsabilidad para hacerlo de una manera distinta. Y creo que esto es lo importante. Y a la vez, para hacer posible que otras personas también desde la diferencia lleguen a estos lugares de responsabilidad, ¿no? A mí me parece muy fuerte. Yo con los 3 años que dirigí el Instituto Ramon Llull, que es como el Goethe o el British Council o el Cervantes, pero de las letras catalanas, que ahora ya tiene 20 años de historia, yo fui la 8ª directora, la primera mujer, y ya han venido 2 directores más, sigo siendo la única directora, ¿no? Ahora, como han sido los 20 años, nos reunieron a todos los directores y eran todo hombres y yo. Yo me acuerdo que en mi discurso de cuando me nombraron en el 2018, ¿no? Y estuve 3 años, dije, bueno, soy la primera y no seré, o sea, no seré la última, ¿no? Es decir, lo que yo quiero es que vengan más mujeres. Ya, me parece muy fuerte que todavía sigo siendo la primera y la última. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Y aunque hay personas que dicen, no, pero si ahora ya está, esto no, hay muchísimo espacio para la mejora. A menudo cuando desde la diferencia llegamos a estos lugares de responsabilidad, casi que a mí, y ahora ya empiezo a tener una edad, pero cuando llegaba más joven, casi que te venían a decir, no te lo decían tan claro como te lo voy a decir ahora, pero el mensaje era este, era como, bueno, ahora ya has llegado aquí, donde solo llegamos nosotros, y ahora ya calladita, ¿no? Ahora ya lo has conseguido. Ya está. Sí, ¿sabes? Ahora no molestes mucho, casi te decían, ¿no? Y claro, era como, no, es que es lo contrario, ¿no? Si he llegado aquí es para mejorar las cosas que se puedan mejorar y para potenciar las que ya se han hecho bien, que fantástico, ¿no? Y esto todavía es muy difícil, ¿eh? Y se nos juzga mucho más y es duro. Y por eso muchas veces las mujeres nos asimilamos a los hombres cuando llegamos a estos puestos, ¿no? Es como, no, y de repente tengo que hacer, pues eso, como si fuese un hombre y como los hombres hacen las cosas, porque sí somos diferentes, algo que hoy en día no se puede decir, pero sí somos diferentes. Entonces, si llego, me tengo que asimilar y tengo que hacer las cosas de la misma manera, incluso en la forma de vestir. Y no, por eso me gusta mucho que en tu versión en inglés hablen de la diferencia, porque al final, como te decía este hombre, que de sentirse liberado, ¿no? De puedo hacer las cosas de otra manera y no como siempre se ha hecho y como se supone que se tienen que hacer, y podemos abrirnos, por ejemplo, en el libro hablas mucho de las emociones, que también hay una línea fina entre tener en cuenta las emociones y que esto se convierta en una exaltación todo el rato de la emotividad, que eso tampoco va a buen puerto. Pero sí que esta forma de liderazgo que aquí decimos femenino se pueda ampliar también. Si eres un hombre, también puedes aprender de esta forma de hacer las cosas. Y sobre lo de la ropa también decías algo que me había anotado en el libro, que decías, a ver si lo encuentro. La forma de vestir es un discurso. ¿Qué quiere decir eso? Es una lectura muy buena, Laura. Sí. Yo lo tengo casi todo subrayado, ¿eh? Ya te digo que me lo he leído despacito. O sea, precisamente porque no está escrito como un método, sino como tus reflexiones desde tu experiencia. El libro, la verdad es que invita a leerlo del tirón, o sea, te sentarías y no te levantarías hasta que lo acabas. Pero no, porque es que hay mucho, es muy denso en realidad, aunque no lo parezca. Sí, mira, tú has hablado esto, ¿no? De muchas mujeres que nos han precedido que para sobrevivir en un mundo que era todavía más masculino, pienso por ejemplo en la política, ¿no? Hacían esto de la asimilación y ninguna crítica para ellas, es decir, bienvenidas sean, porque yo creo que si ahora nosotras podemos hacerlo sin asimilarnos es porque ellas lo hicieron unas más que otras, pues pensando que tenían que convertirse en hombres porque si no allí no sobrevivía nadie, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña, no sé si tú que eres más joven te acordarás, pero a mí me marcó mucho una política valenciana que era Carmen Alborch. Carmen Alborch, que fue, si no me acuerdo mal, ministra de Cultura, es la primera mujer que yo vi como política
y yo debía tener 14 o 15 años, que vestía de colores y era como, y era muy auténtica y a la vez era súper trabajadora, súper rigurosa, ¿no? Que también hay este tema de que parece que las personas que reímos o que no hacemos cara de cagarro todo el día no somos trabajadoras y a menudo es el contrario, ¿no? Yo intento, porque claro que yo puedo estar todo el día enfadada y ser como, ¿no? Pero que la vida ya es suficientemente dura como para intentar, y yo lo intento siempre, ser amable, ser cordial, ser, ¿no? Me gusta siempre decirlo de suave en las formas y contundente y fuerte en el fondo y en el contenido, ¿no? Entonces es como intento transmitir las cosas. Entonces creo que el vestir, que es un discurso, pues yo hay días que me apetece ponerme traje chaqueta y una cosa más formal, ¿no? Y otros días, pues que esto me pongo un jersey lila y fantástico, y soy la misma persona, con las mismas cualidades, o incluso más, porque si me estoy escuchando, ¿no? Estoy transmitiendo que una persona puede dirigir y hacer su trabajo bien y tal, vistiendo de la forma que sea. Esto, que para mí es muy evidente, yo creo que en mi caso también me ayudó mucho desde muy joven vivir en culturas anglosajonas, porque esto sí que los ingleses y los americanos, bueno, es casi como que viven con ello, ¿no? Yo me acuerdo tanto en mi vida, tanto como estudiante como trabajando en California o en Inglaterra, que allí la gente pues ya en los años 80 y 90 llevaba los pelos de colores, vestía como le daba la gana, y que no había como, ay, no, esta persona no la puedo fichar porque lleva el pelo azul, ¿no? Si la persona es buena, pues ya está, ¿no? Y que lleve... Y esto para mí es muy importante porque es claramente lo que tú dices, forma parte del discurso y yo hay mañanas que me despierto y que forma parte de esto de notarte, de decir, ostras, hoy a mí me gusta mucho vestir de negro, pero hay días que necesito ponerme un color, bueno, pues será por algo, ¿no? Y gracias a Dios, pues conforme vamos avanzando, pues se van inventando pues, las terapias de los colores, entonces te das cuenta que... Y respetarlo. Sí que también es muy importante lo que también has dicho, que sí que creo que es clave crear redes de apoyo, ¿no? Que la persona sepa que va a trabajar y que entre todos nos ayudamos, porque además, sobre todo cuando trabajas y diriges equipos creativos, la creatividad en el miedo y en el estar juzgado de una manera de estas antiguas del heteropatriarcado es muy difícil que surja, porque la creatividad viene generalmente del niño o la niña que llevamos dentro, y entonces para que una persona pueda crear, pues normalmente cuando creas tienes 10 ideas locas y de estas 10, 2 funcionarán y 8 no, pero para poderlas compartir te tienes que sentir protegido en aquel entorno, ¿sí? Por ello es importante escucharte, que te escuchen, pero sí que con lo que tú has dicho que no es una cosa que, bueno, vamos todos a hacer terapia, no, es un trabajo y pues obviamente cada uno mostrará más o menos sus emociones, pero en todo caso sí que las personas no se sientan con miedo y amenazados. O sea, es tan habitual todavía hoy, 2023, la cantidad de personas que se me acercan y me confiesan que van medicados al trabajo porque se sienten maltratados por sus jefes, por sus equipos, por sus compañeros, por su... ¿Qué estamos haciendo? O sea, una persona que va medicada y con miedo al trabajo, ¿cómo va a crear? Si lo que está máximamente es ocupada en sobrevivir Sí, y en pasa levantarse cada mucho mañana. con la escuela. Yo que he trabajado mucho con familias y me he encontrado madres, o sea, mujeres adultas que tienen hijos, que tienen miedo de ir a hablar con la tutora de su hijo. Pero, ¿por qué? O sea, qué extraño vínculo se ha creado ahí cuando la persona que está al cargo de tu hijo, que es lo más importante que tienes, te da miedo ir a hablar allí y de repente llegas allí y te conviertes otra vez en esa niña pequeñita que me van a echar la bronca y no puedo decir lo que pienso porque a lo mejor ni siquiera sé lo que pienso porque estoy bloqueada. Entonces imagino, ya en un trabajo creativo pues ya imposible también que va a salir de allí. No, pero me ha gustado mucho que lo relaciones con la educación porque de hecho esto salió en enero de hace ya 2 años, ¿no? Ahora hace 2 años. Y donde me han pedido más cursos, más
sesiones de formación han sido profesores, profesoras de instituto y profesores y profesoras de instituto que quieren ser también directores y directoras de instituto. Y ya las problemáticas son tan infinitas y es cierto, volviendo a este punto que tú decías de los miedos, ¿no? Y de el miedo a menudo de personas de rodearse de equipos que puedan ser mejores que tú o que te puedan sustituir. Todo esto nos viene de cuando somos pequeños. Claro. Y hemos crecido, ciertamente, y por desgracia sigue existiendo y estando muy presente en una cultura del miedo, en una cultura, esto del heteropatriarcado de una forma brusca. Y de hecho en el libro hablo de los miedos, porque se habla poco de los miedos, y en cambio el miedo nos marca a todos. Y el no poderlo compartir. Por esto también yo tengo referentes en la poesía, en la literatura, en los ensayos tan potentes, ¿no? Como ahora pienso en Audre Lorde, que escribió aquella frase de tu silencio no, mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá, ¿no? Es decir, yo creo que poco a poco, y esto en las mujeres es todavía más potente, porque si ya los hombres también lo tienen, las mujeres desde pequeñas es como casi como que hemos venido a este mundo para agradar, ¿no? Para ser agradables, para sonreír, para, no, tú esto no lo digas, esto cállate, esto, claro, esto es terrible, porque vives este miedo, bueno, esto, el ejemplo que me cuentas de esta madre es que es un ejemplo que yo creo que es... De esta, no de estas, porque son unas cuantas que son las No, claro, es que nos representa, es decir, claro. No es que una madre, es que son nuestras madres. Claro, yo entiendo que una persona pueda tener pues cierto trauma o cierto problema, pero tantas, no, algo está mal en el propio sistema, o sea. Está mal. Bueno, igual que ahora que me hablas de profesores que quieren ser, de verdad hay profesores que quieren ser directores, porque me parece un marrón enorme. Y los hay que dicen, no, a mí me gusta mucho ser profesora y no quiero ser directora, pero los hay que sí. Claro, porque eso ya es otro nivel, y es eso, precisamente cuando trabajas con personas y tienes que estar allí como eso, pues coordinando todo. Es que es muy bonito también, ¿eh? Yo tengo un equipo bastante grande también y que hay días que digo, madre mía, esto se ha convertido en un patio de colegio, ¿ahora qué hago? Sobre todo también por esto, porque vivimos un poco en la época de exacerbar todo lo emocional y como que todo va por ahí. Yo a veces les contesto porque esto se delata mucho con cómo hablas, ¿no? Y veo una gran tendencia a hablar siempre de es que siento que, es que estamos hablando de tomar decisiones, entonces es lo que pienses, no lo que sientes, que sí que tiene que haber pues tu parte emocional, vale, pero me da igual ahora lo que sientes, es qué has pensado, qué has decidido y vamos a ver qué hacemos y tomar decisiones, ¿no? Que para eso somos adultos y estamos trabajando. Sí, esto también es muy importante y yo en el texto he intentado dejarlo claro, es decir, una cosa es escucharte y la otra desde qué lugar tomas decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas no se toman desde las emociones, no se toman en caliente, no. Requieren de mucho trabajo, que sí que una parte de ese trabajo es escucharte, claro que sí, pero otra parte de este trabajo es haber preparado bien las cosas, ¿no? Tantísimas, intervienen tantísimos factores y nunca es bueno, nunca, pero yo creo que nada en la vida, decidir desde lo emocional. Eso es. Ya que nos hemos ido a la educación, ¿qué aprendizajes de tu trabajo dirigiendo te han servido en la crianza de tu hijo? Si es que lo has pensado alguna vez. Sí, yo creo que más la crianza de mi hijo me ha hecho mejor directora. ¿Sí? Bueno, pero es bidireccional, ¿no? Yo creo. Pero porque siempre lo digo, además, en mi caso desde hace 10 años soy familia de estas que los ingleses llaman patchwork, es decir, que me junté con otra persona y compartimos 3 hijos, o sea, el mío biológico tiene 18 y los suyos son gemelos de 17, o sea, estamos desde hace 10 años súper distraídos. Y siempre digo que ni dirigir empresas, ni dirigir instituciones, ni dar conferencias con 1000 personas, lo más difícil
es la crianza de los hijos y sobre todo ya cuando eres familia patchwork que es complicadísimo, pero refiriéndome al mío biológico, ostras, es casi lo que te digo, ¿eh? Sí que a veces cosas que aprendo con él o siendo su madre, las aplico a la dirección, raramente al revés. Pero igual sí, también, ¿no? Cosas, bueno, lo que sí hago al revés es cosas que yo aprendo como directora y que pienso que pueden servir a cualquier ser humano, que es las que he resumido, intentado resumir en el libro, en la Atrévete a hacer las cosas a tu manera, sí que las comparto con él, ¿no? Para si les son útiles. Aunque los hijos, creo que son las personas que nos conocen más y no aprenden tanto de nuestros discursos y de las palabras que les podamos contar y teorías, sino de lo que observan cada día. Yo me acuerdo cuando mi hijo era bastante pequeño, 6 7 años, por casa siempre pasan pues todo tipo de personas, pero también muchos escritores, directores de cine, gente de tele, bueno, gente de las empresas, de todo, ¿no? Entonces un buen amigo hizo un documental fantástico de 6 niños que iban al colegio en distintos lugares del mundo y algunos, ¿no? Pues uno en África para llegar a la escuela tenía que caminar cada mañana 1 hora y media. Bueno, era como cada uno de ellos era una verdadera hazaña llegar a la escuela, ¿no? Y el esfuerzo, y me acuerdo de ver este documental, yo desde pequeño, tanto con documentales como series, como libros, los vemos conjuntamente y los comentamos. Me acuerdo ver este documental con mi hijo, que él debía tener esto muy pequeño, es 6 o 7 años. Y verlo, y entonces cuando acabamos de verlo yo le digo, bueno, ¿qué has aprendido con el documental? El pobre está harto de mis teorías y de nada, no he aprendido nada. Digo, hombre, tío, ¿cómo que no has aprendido nada? Que no, ya lo he visto, ¿no? Ya. Digo, bueno, pues yo te voy a contar lo que he aprendido. Y le digo, mira, yo he aprendido que todas las cosas que quieres de verdad y tal, que cuestan un esfuerzo muy grande y que esto, pues en estos niños es clarísimo, etcétera. Y el chaval, esto con escasos 7 años, me mira y me dice, no, mami, tú esto no lo has aprendido viendo este documental. Y yo digo, no. Y me dice, no, dice, esto es lo que tú haces cada día. Wow. Sí. Entonces, ¿sabes? Por esto yo creo que los hijos y hijas son nuestros mejores maestros. Sí que lo son. Porque no tienen ningún filtro, ¿no? O sea, realmente, y nos ven en todas, si vives y convives diario con ellos, ¿no? Te ven en todas las situaciones, en todos los estados, no eres ni la directora, ni la escritora, ni la profesora, ni la editora, eres tú en tu ser más profundo y son las personas que... Con lo cual yo creo que es esto, que ser madre me ha hecho mejor directora y al revés. Y podemos tenerlo todo las mujeres, las madres concretamente, ¿cómo has conciliado tú? Con mucha dificultad, durmiendo poco, trabajando mucho. Y sí que hay un tema que a mí me interesa y que es igual que una de mis, yo tengo como distintas, ¿no? Batallas y una de ellas es recuperar la historia de las mujeres en todas las disciplinas, que creo que, bueno, que como que la historia la han escrito los hombres, pues tanto en filosofía como en música, como en literatura, como en ciencia, haya habido y ahora se empiezan por suerte, reivindicar mujeres grandísimas que han sido largamente ignoradas, ¿no? Entonces, esto es una de las batallas. Pero otra que creo que se olvida demasiado a menudo, ¿no? Desde el feminismo, desde todos lados, se está batallando mucho por temas que yo defiendo absolutamente, pero que representan a una minoría, y en cambio se está batallando poco por lo que significaron nuestras madres y nuestras abuelas, de papel clave que tuvieron en pues esto, dirigir una familia, que es muy difícil y que pueden hacerlo también los padres y los abuelos, pero que históricamente lo hacían más ellas, y que nos hemos dado cuenta, nuestra generación, que hemos combinado trabajar, cuidar de la casa, de los hijos, que nos han engañado porque vas muerta, no somos superwoman, y te das cuenta que, claro, igual que tus madres y abuelas, no podemos hacer la crianza porque es imposible si estás trabajando, dirigiendo y haciendo. Y yo creo que se tendría que
hacer un trabajo, y esto quiero escribir un ensayo, le voy dando vueltas en los parlamentos, en el gobierno, en todos lados, de reivindicar esta figura, que la pueden hacer hombres y mujeres, de quien quiera cuidar de la familia y educar, esto que decías tú, desde casa, y después, ojo, porque llega una edad que tienes los hijos y los padres, cuidar de los padres que se van haciendo mayores. Esto es muchísimo trabajo, muchísimo dinero si lo tienes que pagar. Entonces, ¿qué mejor si lo quiere hacer el padre, la madre, el hijo, la hija? Pero que entonces se busca un sueldo para estas personas. ¿Y cómo es que de esto no se habla desde los partidos políticos, desde el Parlamento, Tendríamos que batallar para esto, porque ya hemos visto en los últimos 40 años o 50 años o 60 años las mujeres que lo hemos combinado todo. Esta sensación a veces de estar muerta y de que te han engañado. Lo hemos visto tan claramente. De decir, ostras, es que vale, yo estoy trabajando igual o más y ganando igual o más dinero que mi padre, pero mi padre tenía a mi madre llevando a los hijos al médico, haciendo los deberes, preocupándose de lo que había o no en la nevera, preocupándose de la casa, de todo. Y tú tienes que estar... Sí, y te vuelves loca. Y todo lo que hemos perdido por el camino, lo hablaba el otro día en una entrevista que me hicieron, porque con el tema de la educación en casa se nos critica mucho esto, ¿no? Que es como pisotear toda la lucha de las mujeres que han luchado por poder trabajar. Dios, que a ver, primero, no estamos obligando a nadie a volver a su casa, es una elección libre. Y segundo, que yo eduque a mis hijos en casa no significa que yo no trabaje. Yo he trabajado siempre. Y de hecho, esas madres y esas abuelas que estaban en casa y que hacían que tu casa siempre estaba abierta, que siempre había un plato de comida, no lo que hay ahora, de comida. Y esa empresa que realmente llevaban, pero además muchas tenían su sueldito, porque arreglaban ropa o cuidaban niños o cocinaban para otra gente, cosa que ahora, para empezar, es que prácticamente está prohibido, porque el emprendimiento está súper penalizado en este país. Entonces yo creo que no se puede hablar de esto que tú dices, que es tan importante, de reivindicar este papel de las mujeres, sin hablar también del tema económico y del tema laboral, de por qué yo no puedo tener un tallercito en mi casa, por qué tengo que pagar 400 euros de autónomos antes de haber facturado nada. Es que yo voy un paso más allá, y es que estas mujeres y abuelas que decías que tenían su sueldito, es que lo que tenían que tener es su sueldazo. Porque si los hombres, que gracias a ellas podían ser directores o lo que fueran, sí, lo podían ser gracias a que ellas hacían todo, si hubieran tenido que pagar aquello, ¿sí? No, claro, es un pastizal. Entonces, yo lo que reivindico, y creo que como sociedad lo tendríamos que plantear, es que las personas que decidan quedarse en casa porque ya nos hemos dado cuenta, yo creo que es una evidencia, que no hay que ser un gurú para verlo, que nuestras madres, nuestras abuelas lo hicieron mucho mejor a nivel de esto, ¿no? De todo lo que implica llevar... De los cuidados. De los cuidados. Reivindicar un sueldo para esto y que lo haga un hombre, una mujer, quien quiera hacerlo, y que no hay nada de malo, y yo creo que lo tendríamos que reivindicar. Y en cambio, a veces creo que el feminismo, al revés, ¿no? Casi como que quiere esconder a estas personas. Y estas personas son tan feministas o más como las que quieren hacer lo que quieran hacer, que a mí me parece bien, yo lo respeto todo, pero que a veces desde estos feminismos extremos se están reproduciendo patrones heteropatriarcales, porque hay mujeres que quieren lo que tú estás diciendo y que tienen miedo de las feministas extremas casi. O sea, las feministas extremas están adoptando posiciones agresivas a veces y de violentas y de menospreciar otras opciones que pueden ser igual de feministas y seguramente más buenas para la crianza de los hijos. Sí, es que cuando pierdes de vista eso, que es cuestión de una elección personal, claro, ya ahí no hay diálogo. Y que todo está bien. Claro, y que claro, ¿por qué? No sé, ¿por qué hay que ser súper progre para ser feminista? Exacto. Igual, a mí me gustan mucho algunas de las mujeres que me han inspirado a lo largo de la historia, que eran, desde mi punto de vista,
absolutamente feministas, hablo por ejemplo de escritoras como Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana, o Ana María Matute o Carmen Martín Gaite, pero que no iban de feministas, sino que su manera de vivir era feminista. Es que al final es eso, no es la etiqueta que te pongas. Las Claro, cosas... o estar todo el día pegando discursos, Exacto, sino exacto. ¿cómo vives? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo estudié Derecho y una de las cosas que te enseñan en Derecho Civil es que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Y esto aplica a todo lo demás. Cuélgate el cartel que quieras, que al final por tus hechos te conocerán. Exactamente. Y ya está. Y al final hemos vuelto a la yaya. Me encanta, porque es exacta. Por esto yo creo que al fin... Vamos a terminar aquí, ¿eh? Es la mejor respuesta a tu primera pregunta, que es ¿cómo que la yaya o las abuelas son las mejores directoras? Bueno, por esto, porque es que lo son, lo eran y lo seguirán siendo. Porque su trabajo es complicadísimo. Y encima lo hicieron regalándolo. Ella sí que era esta ya extrema generosidad. Exactamente. Exactamente, vocación de servicio total, que es algo que se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. Oye, no te he avisado, pero hay dos cosas que siempre pregunto a todo el mundo. Uno es que nos recomiendes un libro que no sea el tuyo, porque el tuyo ya queda recomendadísimo con la charla, ¿vale? Un libro, si tiene que ver con dirección y liderazgo, mejor, pero si no, cualquiera que a ti te inspire. Y una persona que tú creas que puede ser un buen invitado para este canal. A ver, ay, qué difícil para mí que soy editora y escritora escoger un libro. Pero mira, hemos hablado más que un libro, como reivindico muchísimo las mujeres escritoras, hemos hablado de Ana María Matute, de Carmen Martín Gaite, de Mercè Rodoreda, de Aurora Bertrana, pues todas ellas, ¿no? Emily Dickinson, Anne Sexton, yo creo Juna Barnes, todas ellas nos forman y nos hacen quienes somos. A Joan Didion, tantísimas, ¿no? Prefiero casi reivindicar mujeres escritoras. Y una persona para venir a la charla. Mira, hay una persona que ha sido fue mi jefa durante 10 años en lo que ahora es Random House Penguin, en aquel momento todavía era Plaza de Janés, que es Nuria Cabuti, que es la directora general, o sea, la máxima responsable de todo este inmenso grupo que es esto, Penguin Random House. Además, es la mujer, claramente, no la mujer, la persona más poderosa en el mundo editorial en España, pero es que lo es en el mundo, porque es la única mujer que ha llegado a formar parte del board de Bertelsmann, y esto no lo había conseguido todavía ninguna mujer hasta ahora, excepto las mujeres que eran familia del creador original de Bertelsmann. Nuria Gaudí pienso que es una líder, y creo que podría ser una mujer de la que yo he aprendido mucho y que podrías tener una charla muy preciosa. Genial, pues la vamos a invitar. Se me ha hecho corta la charla. A mí también, Laura, me encanta. Igual habrá segunda parte. Cuando quieras. Cuando me necesites, aquí me tienes. Lo mismo digo. Cuando llegas a Barcelona, ven a Ona. Ona, Pauclani 94 es tu casa, vuestra casa. Pasaré por allí. Es un lugar de mucha vida. Ahora, cuando colguemos, bajo, porque ahora mismo está ocurriendo una presentación, porque siempre ocurren cosas. Y me voy para abajo, el despacho lo tengo encima de la librería y voy para abajo a acompañarles y a estar con ellos. Pues pasaremos por allí. Muchísimas gracias, Yolanda. Un beso. Muchas gracias a ti. Chao.